A continuación, analizaremos un proyecto de pintado automatizado, centrado en cálculos precisos ocupando integrales y nociones matemáticas presentadas en nuestra asignatura de cálculo integral. Definición del proyecto. El proyecto tiene como objetivo optimizar el pintado usando las nociones matemáticas para calcular con precisión la cantidad de pintura necesaria para cubrir diferentes superficies. El robot de pintura utilizará estos cálculos para mejorar la eficiencia, precisión y reducir el desperdicio de pintura, además de reducir tiempos de operación y mejorar la calidad del acabado. Introducción al tema. Hoy les compartiremos nuestro proyecto de reactivación a la cancha Valentina. Nuestro objetivo es transformar este espacio en una zona vibrante y acogedora, mediante la aplicación de colores estratégicos. El proyecto contempla la pintura de tres áreas específicas, una zona roja, otra zona azul y el resto de la cancha en color verde. Para asegurar la precisión en cada detalle, utilizaremos un robot de escaneado, el cual obtendrá todas las medidas exactas de la cancha. Esta tecnología nos permite planificar y ejecutar el diseño de manera más eficiente y efectiva. Al realizar el escaneado con el robot, los datos obtenidos fueron los siguientes. El ancho de la cancha fue de 10 metros, el largo de la cancha fue de 20 metros, de los cuales se sacaron los puntos de referencia para calcular el área total de la superficie a pintar. Los objetivos de nuestro proyecto. Calcular de manera precisa el área de las superficies irregulares, utilizando integrales matemáticas. Determinar la cantidad exacta de pintura a utilizar, basándonos en la tasa de aplicación de pintura y en el área obtenida. Optimizar el proceso de pintado automatizado para reducir desperdicios y mejorar la eficiencia. Preguntas a responder. Dentro de este trabajo responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos calcular el área de las superficies irregulares de manera precisa? ¿Qué métodos matemáticos pueden aplicarse para calcular la cantidad de pintura necesaria? ¿Cómo puede el robot automatizado optimizar la distribución de la pintura? ¿Cuánto sería el costo de la mano de obra antes de automatizar y después de automatizar? Además, dentro de esta presentación se verán involucrados los siguientes temas, como la evaluación de proyectos, la evaluación de la eficiencia, los presupuestos económicos, análisis comparativo de presupuestos y también se verán las siguientes nociones matemáticas, la longitud de la curva, la integral definida, el cálculo de área con integrales, el cálculo de perímetro con integrales y el área entre dos curvas. Incorporación de herramientas tecnológicas. Como grupo hemos decidido utilizar GeoGebra y Excel debido a las siguientes ventajas. Primero, su representación gráfica. Como GeoGebra facilita la visualización precisa de sus funciones matemáticas e ideal para diseñar las áreas de las canchas. También su versatilidad matemática, que combina geometría, álgebra, cálculo y estadística en un solo entorno. Su interactividad, que permite manipular y explorar figuras y gráficos para mejorar la comprensión visual. Y también su facilidad de uso. Su interfaz intuitiva asegura un aprendizaje rápido y eficiente. Por otro lado, el Excel se utilizará para analizar la eficiencia y los costos, gestionando datos y optimizando recursos mediante cálculos automáticos y gráficos. ¿Cómo podemos calcular el área de superficies irregulares de manera precisa? Para determinar el área de la superficie con precisión es fundamental comprender la figura que estamos analizando. Dado que esta superficie tiene una forma curva, podemos modelarla como una función de segundo grado. Aplicando la integral a esta función, podemos calcular el área bajo la curva. Según la definición de integral, la integral es un concepto fundamental en el cálculo y análisis matemático que se utiliza para describir el área bajo una curva. Entre otras cosas, existen dos tipos principales de integrales, la integral definida y la integral indefinida. ¿Cómo puede el robot automatizado más la planificación afectar en la eficiencia y la eficacia del proceso?
Los robots automatizados pueden optimizar la distribución de pintura y reducir desperdicios de varias maneras. Los robots pueden aplicar capas de pintura de manera uniforme y precisa. Utilizan también sensores avanzados y sistemas de control para ajustar la cantidad de pintura aplicada en tiempo real, minimizando el desperdicio. Al aplicar la pintura de manera uniforme, se reduce la necesidad de retoques, lo que ahorra tiempo y materiales. Al realizar cálculos precisos sobre la cantidad de pintura y otros insumos necesarios, se puede elaborar un presupuesto realista y ajustado. También, con la planificación matemática, permite estimar el tiempo necesario para cada fase del proyecto, considerando factores como el tamaño de la superficie, las condiciones del entorno y la técnica de pintura utilizada. Prevención de errores. Los cálculos precisos ayudan a prevenir problemas antes de que ocurran, como la insuficiencia de materiales, el tiempo adicional necesario para ciertas tareas o el riesgo de malgastar pintura. ¿Cuánto sería el costo de mano de obra antes de automatizar y después de automatizar? El costo de mano de obra antes de automatizar tenemos que tener en cuenta el valor de la mano de obra y además el costo de los materiales. Aquí en el Excel tenemos detallados lo que vale el metro cuadrado en pintura en mano de obra y el total de metros cuadrados a pintar, que nos da un total de 1.000.000 de pesos si calculamos los 5.000 pesos por metro cuadrado en un total de 200 metros cuadrados. El costo de los materiales, como sale especificado aquí en el Excel, 4 tinetas de pintura, que cada una sale 54.990, nos da un total de 219.960. Diluyente, que es un diluyente de 5 litros, ahí está, solo dice 5, pero es 5 litros, sale 14.990, que solo sería ese bidoncito. El sellador de la pintura, que también sería un tarro, sale 61.960. Y el wipe, que es 1 kilo de wipe en 3.190, que nos da un total en todo eso 300.100 pesos. Ahora, para calcular el costo de la obra del robot, nos vamos nuevamente aquí al Excel, que el costo por hora del uso del robot son 25.000 pesos, en un total de 8 horas que se utiliza para terminar el total de la cancha, nos da un valor total en horas de 200.000 pesos. En los materiales ocuparíamos los mismos materiales que en la anterior, solo que eliminaríamos el wipe, ya que el robot, al ser preciso, al tener menos errores humanos, no se necesita el wipe para retocar estas ciertas imperfecciones que van quedando por errores humanos. La pintura, o sea, el valor de los materiales se reduce de 300.100 pesos a 241.920 pesos. ¿Qué métodos matemáticos pueden aplicarse para calcular la cantidad de pintura necesaria? Para poder determinar la cantidad de pintura necesaria, primero tenemos que calcular el área a pintar. Para poder calcular el área, utilizamos las integrales definidas. Este método nos ayuda a calcular con precisión el área bajo las curvas, que representa la sección de la cancha. Como muestra en la imagen, se representó la cancha en GeoGebra con las medidas de 20 y 10 metros. Se calculó la integral aplicando la fórmula para calcular el área, el cual lo dio un 26,67 en las dos áreas debajo de la curva, y el área entre las dos curvas, que serían las secciones de la cancha, lo dio un total de 146,67 metros. La suma de estas tres secciones nos da un total de 200 metros cuadrados. Con el área obtenida, aplicaremos una fórmula para calcular cuánta pintura necesitaremos. Sabemos que un litro cubre 4 metros cuadrados, por lo que dividimos el área entre 4 y obtenemos que se necesitan 50 litros de pintura. Y en las imágenes se puede ver la representación de la cancha en GeoGebra y las entradas con las integrales que se ocuparon para calcular el área de cada sección. Presentación del producto o prototipo. En el inicio del proyecto, el robot se encargará de pintar el área más extensa. En este caso será el área verde. Esta estrategia se adopta para optimizar la eficiencia del robot y reducir la frecuencia de cambios del tanque de pintura. Esto para no tener que limpiarlo
y no tener que modificar tanto el trabajo del robot. El robot está diseñado para operar de forma continua entre 6 y 8 horas. Una vez completada la pintura del área verde, el robot procederá a pintar la área roja y azul. Finalmente, en el último paso del proceso, el robot pintará las líneas blancas, que están delimitadas y que diferenciarán un área de otra. Resultados y conclusiones. El proyecto demostró que, mediante cálculos matemáticos precisos, se optimizó el uso de pintura reduciendo desperdicios y costos. El sistema automatizado superó al método manual en eficiencia, tiempo y calidad del acabado, destacándose como una solución más rentable a largo plazo. Esto evidencia que al integrar automatización y análisis matemático en procesos industriales, mejora la productividad y reduce costos operativos y fomenta la sostenibilidad. Las áreas de impacto de asignaturas TFL. Las áreas o ramos que afectó este proyecto a nuestra área de trabajo como estudiante de automatización es, bueno, el área de finanzas, el área de cálculo, para hacer todo lo que es matemático del proyecto, eh, el área de programación y, y el área de planificación de proyectos. Todas estas áreas están enlazadas, ya que ningún proyecto puede ser llevado a cabo sin tener en cuenta todas y cada una de ellas.